Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Muy buenas estás? noches. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, con ustedes él es Rubén Álvarez, pastor de la Iglesia Alcance y Gracia Sin Correcto. Fronteras, fundada el 7 de enero del 2001 en el Correcto. Estado de México. Ya 20 años, 21 años 21 que lleva años. la Así iglesia, es. es una iglesia cristiana. Correcto. Y bueno, el día de hoy quiero hacerte unas preguntas sobre Bien. cómo llegamos a esto. Y bueno, para empezar la entrevista quiero preguntarte, tú antes de ser pastor supongo que te dedicabas a otra cosa, ¿no? Sí, claro. Antes de ser pastor, ¿qué era de ti? Bueno, yo trabajaba en una empresa privada importante, Goodyear Oxo, en México. Empecé desde abajo en la parte de sistemas, fui subiendo algunas posiciones hasta llegar a buenas posiciones de gerencia alta. Fui el gerente de marketing y terminé siendo el gerente para toda México, Centroamérica y Caribe de llantas Mueve Tierra y agrícolas. Ay. Así es que sí, bueno, me fue bien, estuve en buenas posiciones ahí. Ok, entonces fue un crecimiento desde lo chiquito hasta algo muy, muy grande, En por lo que veo. 18 años estuve en esa empresa y sí, gracias a Dios pude crecer mucho. Ok, perfecto. Y ahora, algo que creo que, bueno, a mí me causa mucha intriga, ¿cómo de llegar de empezar, como dices, de algo pequeño y llegar a un puesto algo grande, decidiste dejar eso de lado y comenzar a ser pastor? O sea, decidiste dejar de lado todo lo que tenías y dijiste, bueno, va por acá. Bien, bueno, yo creo que todo empieza desde pequeño, ¿no? Desde niño yo tuve una instrucción cristiana, fui creciendo, conocía a Dios, tuve una vida cristiana importante durante todo ese tiempo y bueno, un día cuando estaba en esta posición que te comento como gerente de llantas Mueve Tierra y agrícolas, estaba yo en Nicaragua y entonces el jefe que yo tenía me mandó llamar. En aquel entonces no estaban todavía los celulares muy bien, ¿no? Muy modernos. Muy modernos. Y me localizaron, yo iba hacia un cliente a verlo y tenía yo que regresar para poder hablar con el jefe, el director de ventas. Tenía que regresar más o menos como 2 horas de camino. Bueno, pues regresé, no hice nada ese día y entonces estaba frustrado, estaba como que enojado ese día. Y entonces hice una oración, pues yo diría muy, muy especial, porque yo le dije a Dios, ¿no habrá otra cosa que yo pueda estar haciendo que estar aquí? Y me contestó Dios. Y entonces me llamó el Señor para servirle, para servir en su obra, para servirle con calidad en su obra. Y entonces, bueno, tuve una conversación un poco larga ahí con el Señor y en ese momento decidí que iba a dejar pues todo y que iba a iniciar algo en donde Dios me pusiera para empezar a servirle a Él y servir a la gente, evidentemente. Ok, entonces fue una decisión de un parteaguas, antes esto Un parteaguas. y después ya va y todo esto y comienzo con lo que Dios me llamó. Correcto. Ok, perfecto. Es muy interesante porque creo que es una decisión pues de fe, un paso que no se da sencillamente, ¿no? Que es pues ya tienes algo seguro y vas por algo que tal vez no ves, por algo que no estás seguro todavía, ¿no? Obviamente es de fe porque sí, como tú lo dices, pues lo que sigue no existe, hay que crearlo. La posición que yo tenía pues era algo seguro y además con iguales planes de crecimiento como lo había venido yo llevando. Pero bueno, pues si Dios llama, Dios respalda, ¿no? Así es que es una fe que tú tienes en que pues Dios va, si Dios es el que dice que lo hagas, Dios lo va a respaldar. Claro, súper de acuerdo. Y algo que veo es que obviamente el estar dentro de una iglesia, pues tú tienes que estar conviviendo con personas. O sea, no puedes tener una iglesia sin personas, ¿no? Absolutamente, una iglesia tiene que ver con gente. Entonces, es por esto que voy a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el ser pastor o tener una iglesia es parte de un acto social, un servicio a la sociedad como tal? Y si sí, ¿por qué? Bueno, creo que
la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros es una obra de redención en la que nos salvó y nos ha dado vida eterna, y eso lo podríamos nosotros simplemente vivir de una manera personal y esperar simplemente a que llegara el tiempo de ir con Él y listo. Pero la misma Biblia nos dice cuál es el propósito de estar aquí en la tierra, mientras que pues ya tenemos una vida eterna ganada para el Señor. Y Él nos dice que mientras estemos aquí en la tierra somos luz de este mundo y sal de esta tierra. Eso implica que todo cristiano tiene una función social muy importante. Tiene una función de ayudar a las personas que están en una posición diferente, a lo mejor menos bendecida, en la que nosotros estamos, ya sea cuestiones de pobreza, de educación o incluso de enfermedad. Pues es ir a ver a los enfermos, es ayudar a las personas, es ser bendición para aquellas personas que lo necesitan en todas partes. Así es que, bueno, pues como cristianos, no solamente es hablar la palabra de Dios y predicarla, sino que también hay que poner en función todas estas cosas. Así es que, bueno, hemos hecho algunas obras, por ejemplo, con una etnia que se ubica en la zona de Puebla, en frontera con Veracruz, es la etnia popoloca, en donde estuvimos viendo a 3 comunidades popolocas allí y los vimos en una situación terrible de educación, de alcoholismo, de enfermedades, y fue pues desde llegar y enseñarles que había que tener higiene, limpieza, hablarles de Dios evidentemente, pero también llevarles ropa, llevarles zapatos para los niños, enseñarles que podían tener agua para beber y no estar tomando pues las bebidas alcohólicas fermentadas que hacían y que los mantenían a todos borrachos. Incluso a los niños les daban de esto y los mantenían pues borrachitos desde chiquitos, ¿no? Para que tuvieran aguante después. Para que tuvieran aguante después. El caso es que después de como, no sé, 6, 7 años de que estuvimos yendo constantemente, vimos progresos extraordinarios, pudimos becar a algunos niños para que terminaran su primaria, su secundaria, y bueno, ya con la pandemia ya no pudimos continuar, yo creo que vamos a regresar, pero ya no pudimos continuar en ese entonces. También hemos estado yendo a los hospitales a ver a todos los enfermos, cada fin de semana, los sábados, vamos a diferentes hospitales a verlos, a orar por ellos, a darles ánimo, en la posición en la que están, que pues es una posición muy agradable, ¿no? Claro, no, y como mencionas, una iglesia, por lo que comentas, no es solamente sí te hablo de Dios, sino te ayudo a que de la situación en donde estás, por medio de Dios, salgas adelante. O sea, creo que es parte de esa acción que ustedes realizan. Ser cristiano es ser un canal de bendición desde Dios hasta la persona. Un puente. Un puente. Dios es el que los está bendiciendo a través de nosotros, pero que le quede claro a la gente que Dios es el que les está bendiciendo. Dios nos bendice a nosotros para poder bendecir a la gente, y nos bendice en abundancia, extraordinariamente, para poder llegar a toda la gente. Ok. Perfecto, pues muchas gracias de verdad por responder estas preguntas. Fue un honor que me pudieras apoyar con esta entrevista y pues no sé si gustas añadir algo. Pues quizás lo único que debería yo añadir es que realmente es una enorme bendición poder servir al Señor durante todo el tiempo, ya 21 años que le llevo sirviendo. He podido ver la fidelidad de Dios y que Dios llamó y Dios ha respaldado todo lo que nosotros hemos hecho. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Alta y terminé siendo el gerente de... Espérate. ¿Lista? Lista, preparada y 1, 2. Salud. ¡Producción! No, sí me corren, ¿eh?